Ya lo hemos conversado, ¿cierto? Se divide en dos partes. Los primeros tres capítulos están íntimamente relacionados con lo que es la iglesia, lo que es el creyente delante de Dios, lo que ha recibido el creyente, en la posición en la que está el creyente, etcétera. Mientras que los capítulos del 4 al 6 son capítulos donde Pablo dice que la iglesia, que el creyente debe vivir conforme a esa realidad que está puesta en esos primeros tres capítulos. Vivir en esa luz, vivir en esa posición en la cual Dios le ha puesto. Y este capítulo en particular, el capítulo 5, toda la primera sección habla sobre la luz, el andar como hijos de luz. Nos llama hijos de luz, nos llama directamente, vosotros sois luz, o debéis ser luz. Y la vez pasada estuvimos comentando un poco acerca de por qué Pablo utilizaba esta expresión, el tema de la luz. Ya vamos a entrar un poquito a ello, pero los versículos que quiero que observemos hoy son del 11 en adelante. Y acá creo que el centro del mensaje que está haciendo Pablo es algo que es muy contingente para hoy. Hoy en día, cuando observamos el Evangelio, y nosotros nos hacemos llamar evangélicos, al menos la gran mayoría de la gente nos conoce bajo ese nombre, evangélicos. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que hemos puesto el Evangelio como el centro de nuestra vida, como el centro de nuestra predicación, como el centro de nuestro mensaje, etcétera, etcétera. Es el centro de nuestro quehacer. El Evangelio como ese mensaje de las buenas noticias acerca de la salvación en Cristo. Sin embargo, como siempre sucede, no es problema de la palabra evangélico o la palabra evangelio, es problema de nosotros. Los seres humanos tendemos a opacar ese mensaje cayendo en una serie de problemas. Al menos dos de los problemas que creo que observamos y que creo que Pablo observó en la iglesia de Éfeso fue que el evangelio para algunos parecía bajar un poquito lo que era el problema del pecado y por otro lado también bajar un poquito la importancia de las buenas obras. Es cierto que nosotros predicamos un evangelio, ¿cierto? Es un evangelio de gracia, es un evangelio de bendición sobreabundante. Sin embargo, también el evangelio es la más grande y más dramática denuncia contra la perversidad del pecado, contra la maldad. El evangelio tiene en sus entrañas, por decirlo de una manera, la impronta de que el pecado es gravísimo. Sin embargo, en un mundo evangélico donde han pasado los años, pareciera ser de que el pecado a veces baja, como si fuese un problema que se resolvió completamente hace 2000 años con Cristo muriendo en una cruz. Y es algo de lo que pocos tenemos que preocuparnos hoy. Como que el pecado ya fue solucionado. Muchas veces incluso a ciertas iglesias o ciertos hermanos tienden a, incluso ya ni siquiera es necesario hablar del pecado. Ya está solucionado. Yo no vengo a hablar de tu pecado, vengo a hablar de lo que Cristo hizo por ti y todas las bendiciones que están ahí a las puertas, a la vuelta de la esquina, pero ya el pecado está resuelto. Y no es esto lo que Pablo está tratando de enseñar acá. Como decía, el Evangelio es la mayor y más dramática, porque lo hace en un drama, en algo que podemos ver, denuncia de la perversidad del pecado. Muchas veces entonces esta libertad que el creyente disfruta del poder del pecado, de la condena del pecado, muchas veces caemos en un libertinaje, como si fuese un chip libre, una oportunidad para poder
jugar o dejarnos mover dentro de asuntos pecaminosos, pues ya fueron todos pagados en la cruz. Por otro lado, también las buenas obras se han ido bajando de importancia. Claro, la Iglesia Católica Romana las levantó a tal punto de hacer aquellas herramientas para llegar al cielo, que nosotros los cristianos, los evangélicos o protestantes o reformados, como quiera, el término que quiera usar, hemos dicho, no, las buenas obras no son para salvación, pero a veces nos quedamos en eso y no pasamos a la siguiente etapa, que es que la vida del creyente debe ser una vida de abundantes buenas obras, de abundantes obras. ¿Ya? Entonces, están estos dos problemas. Pero cuando vemos el evangelio centrado, el evangelio de la Biblia, y vemos cómo se aplica en la vida del creyente, notamos que es el mensaje muy distinto. El pecado ya no se ve como una especie de debilidad espiritual que se sana con una vacuna llamada evangelio. Como que aplicamos el evangelio y mágicamente todo eso desaparece. No es de esta manera que funciona. Porque el pecado es mucho más, el pecado es una rebeldía contra el Altísimo, es inmundicia, dice Pablo, y las describe acá. Es una insolencia. Es tan horrible el pecado que en el Evangelio nosotros lo que estamos hablando es que Dios mismo viene a morir en una cruz. Vemos al Altísimo muriendo en una cruz. Si la paga es grande, es porque la deuda es grande. Todo esto, estar torturado en una cruz, algo que hoy día lo vemos como es Semana Santa, casi como una figura, como una historieta más que podemos ver por ahí pegada, avisos y publicaciones en internet, y personas llevando estatuas de yeso con esa figura. El Cristo crucificado es un mensaje cuyo centro es que el pecado es tan grave que Dios mismo tuvo que venir a hacerse hombre y ser crucificado y ser torturado de la manera más horrible que había en la época, que era la crucifixión, y estar muerto 3 días en una tumba. 3 días, sepultado con su cuerpo ahí, dejando que los organismos se lo empiecen a degradar. Eso es el Evangelio. Y eso fue por causa del pecado. ¿Ya? Pero también el Evangelio es la mayor muestra y ejemplo de bondad y benevolencia. Es la mejor motivación y aliciente para que los creyentes vivamos en santidad. Pero claro, el hombre malo piensa y raciocina esto y dice, bueno, pues si la obra de Cristo es la que me lleva al cielo, ¿qué necesidad hay entonces de hacer yo buenas obras? Para ellos entonces las buenas obras son como una especie de adornos, un acompañamiento, un arroz que acompaña a lo que hace Dios. Todo es por gracia, dirá, todo lo ha hecho el Señor por mí, se repite una y otra vez, para poder sentirse cómodo sentado sin hacer nada. Todo lo hizo el Señor, y claro que todo lo hizo el Señor, pero Dios nos manda a que debemos abundar en buenas obras. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos va a ayudar un poquito porque es un poco un resumen de todo este pasaje. Gálatas 6:9 dice, no se cansen, no os canséis, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo obtendremos el fruto de este estilo de vida si es que no desmayamos. Entonces, en este pasaje que vamos a estudiar en Efesios 5, del 11 al 16, Pablo se empeña en reiterar, en insistir y en persuadir a la iglesia del Señor
a vivir vidas santas, apartándose del pecado y a vivir haciendo el bien abundantemente. Esto, por supuesto, como siempre yo hago la excepción, este mensaje, como decía, todo Efesios está escrito especialmente para la iglesia. Y este pasaje también es para la iglesia. ¿Qué quiero decir para la iglesia? Para aquellos que han sido salvos, para aquellos que han nacido de nuevo en Cristo. Es para la iglesia de Dios. ¿Ya? Aquellos que han sido arrancados, sacados del poder de las tinieblas. Quienes han sido capacitados, Dios le ha dado la capacidad de poder decirle no al pecado. Ya no son esclavos del pecado. Pueden decirle que no a una tentación. Y empiezan a manifestarse en ellos los deseos de Dios de hacer el bien. Y empieza a hacer el bien. A ellos se dirige esta carta, a ellos se dirige este pasaje. A aquellos que han sido dotados para poder obedecer a Dios por la obra regeneradora del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú no puedes renunciar a tu pecado, no puedes dejar tus vicios, no puedes obedecer el mandato de Dios de huir de esas cosas y venir en arrepentimiento al Señor, este no es el mensaje para ti. Dios no te está demandando que vivas una vida de santidad si no has conocido a Cristo. Si no pasas por la cruz para ser salvo, pero intentas vivir una vida de buenas obras, estás, como decíamos algunas veces, colocando el carro delante de los caballos. No solo será imposible, sino que muchas veces termina siendo un error garrafal, pues se vive una vida religiosa. No, esto no es un asunto de vida religiosa, esto no es un asunto de hacer una lista en la mañana, esto es lo bueno que tengo que hacer, llego en la noche, lo hice, listo, estamos bien, tengo mi conciencia tranquila y estamos tranquilos. No, no es eso. No es una vida de costumbres buenas, no es una vida de apariencias buenas, es una vida de obediencia al Espíritu que mueve tu corazón a obedecer a Dios porque eres hijo de Dios, a andar en la luz porque has sido iluminado por Dios, a brillar porque la luz de Cristo ha iluminado tu vida, a abandonar el pecado no porque el hermano del púlpito lo dice o el pastor lo dice o porque es feo delante de la sociedad, a apartarse del pecado porque lo odio tal cual como Dios lo odia, no a su altura por supuesto, pero más o menos como Dios lo odia, como el modelo de lo que Dios lo aborrece. Me aparto del pecado porque es indignante para Dios. Me aparto del pecado porque estoy afrentando contra el Dios que amo. Esa es una vida verdadera en el espíritu, no una vida religiosa. Por tanto, si todavía estás en tus pecados, si todavía estás muerto espiritualmente, lo que necesitas desesperadamente es a Cristo como tu Salvador y Señor. Puede que por ahora eso no te inquiete. Por eso la gente vive pensando de que las cosas van más o menos bien. ¿Cómo estás? Ahí andamos. Bien, creo que bien. No le hago mal a nadie. No se inquieta. Bueno, puede que no te inquietes ni te preocupes, no te sientas desesperado, es lógico. Nosotros también estábamos así antes de conocer a Cristo. Eso antes de darnos cuenta que caminábamos en una delgadísima capa de misericordia que nos separaba del fuego eterno y que era cosa de tiempo o de decisión del Señor para que finalmente esa pequeña capa que nos separaba del infierno se rompiera y el infierno nos tragara vivos. Tal vez eso no te inquiete, a nosotros sí nos inquieta, a los creyentes sí nos inquieta.
Y créeme que si estás escuchando esto hoy, hay muchas personas que han estado orando por ti durante la semana para que tú pudieras escuchar el mensaje de la palabra, el mensaje del evangelio. Ellos sí están inquietos por ti. Ellos sí están preocupados de tu alma porque conocen el destino. Tú tal vez no has sido iluminado por Cristo para mostrarte esa realidad. Pero sensato sería que oyeras y que miraras y que acudieras a Cristo, que vinieras a Cristo, esta la luz que ha sido puesta en el mundo. Bueno, para la iglesia del Señor, para los que han nacido de nuevo, el llamado desde el Señor entonces es a vivir como nuestro Señor, apartados del pecado y diligentes en hacer el bien. Por eso he dividido este pasaje en 4 partes. No sé si alcanzaremos a ver las 4, pero en 4 partes. Primero, la inutilidad y la corrupción de la maldad. Número 2, el juicio contra la maldad. Número 3, la sabiduría de la bondad. Y número 4, la urgencia de la bondad. Repito, número 1, la inutilidad y la corrupción de la maldad. Número 2, el juicio contra la maldad. Número 3, la sabiduría de la bondad. Número 4, la urgencia de la bondad. Número 1, la inutilidad de la maldad. Versículo 11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Voy a estar mencionando algunas otras traducciones. La NTV, por ejemplo, dice, no participen en las obras inútiles de la maldad. El primer término entonces que ocupa Pablo para referirse a la maldad es inútil. Otra traducción dice infructífero, otra dice estéril. ¿De qué obras está hablando? Bueno, las descritas anteriormente. ¿Ya? ¿Cuáles están acá en el versículo 3? Fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombren entre vosotros como conviene santos. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Bueno, estas son una lista, pero son representativas de todo tipo de pecados: inmoralidad sexual, impurezas, avaricias, cuentos obscenos, dice una traducción, las conversaciones necias, los chistes groseros. Todas estas cosas, dice Pablo, lo primero que dice, son estériles, no dan fruto, en cuanto a que no ayudan en nada al creyente. Recuerden que le está hablando a creyentes. No ayudan en nada, no le traen ningún fruto bueno, son contrarios a su crecimiento y a su madurez espiritual. Son una pérdida de tiempo. Pablo enseña a no tener nada que ver con estas obras perversas. Nos enseña a vivir de una manera recta y pura. Comparemos otros pasajes similares, como 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. 1 Corintios 5, versículos del 9 al 11. Hablando de vivir esta vida apartada del pecado, le dice a los corintios, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero luego aclara, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, está diciendo, no te puedes apartar de todos los fornicarios que existen en el mundo, entendiendo fornicación como todo tipo de idolatrías y pecados de inmoralidad. No te puedes separar de todos los inmorales, ¿cierto? Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque en tal caso sería necesario salir de este mundo. Si tuviéramos que apartarnos de todos ellos, tendríamos que irnos a la Luna o a Marte. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. ¿Ya?
Pablo entonces les enseña a que ese cuidado que tienen que tener es especialmente importante cuando la iglesia se reúne. Dentro de la iglesia estas cosas no pueden ser toleradas. Dentro de la iglesia deben ser apartados aquellos perversos, como le dice más adelante en esta misma carta. Apartar a aquellos perversos. La iglesia debe vivir vidas santas, vidas puras. En 2 Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tienen la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Somos llamados entonces a una vida de santidad. Siguiendo con el versículo dice, sino más bien, versículo 11, sino más bien reprendedlas. ¿Ya? La NTV dice, al contrario, sáquenlas a la luz. No participéis en las obras de las tinieblas, sino al contrario, sáquenlas a la luz. La Biblia de las Américas dicen desenmascaradlas. Quítenle la máscara, que tienen apariencia de estar ahí tolerables. Esta palabrita tan usada hoy, la tolerancia. Pablo nos dice, no sean tolerantes, sean intolerantes con estas cosas. Desenmascárenlas. Contrario a participar de ellos, el cristiano debe ser un denunciante de aquellas maldades. Entonces, ya no basta con solo alejarse, no basta solo con nuestro rechazo personal. Es decir, bueno, mientras yo no lo hago, no hay ningún problema. Sí, sí hay un problema. Sí hay un problema. También es necesario exponerlo a la luz. En este mundo y mucho más dentro de la iglesia. Debemos oponernos a toda tiniebla que encontremos en el camino donde Dios nos guía, y en especial cuando estas tinieblas entran de alguna manera a la iglesia de Dios. La iglesia debe denunciar el pecado de la sociedad que lo rodea, pues somos llamados a ser baluarte de la verdad, somos llamados a ser luz del mundo, somos llamados a ser sal de la tierra. Pero mucho más se debe extirpar de la iglesia como si fuese un tumor maligno, peligroso y agresivo, que al poco tiempo contaminará a muchos más. Veamos Mateo 18. Y aquí vemos un tema muy complejo, que es el tema de la disciplina. Mateo 18. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Por supuesto, es un tema como para estudiarlo con calma, pero algunas cosas generales sobre esto. Toda iglesia sana debe tener un proceso de disciplina claro, ordenado,
pero amoroso y misericordioso. Ser parte de la iglesia local es una tremenda bendición, porque no estamos huérfanos, no estamos solos como una brasa sola por ahí que se va a terminar extinguiendo. Somos un cuerpo y hemos sido unidos al Señor espiritualmente, pero también de una manera visible con los hermanos de nuestra comunidad, en la cual estamos en comunión. Esa es una tremenda bendición que Dios nos da, pues somos santificados por medio del uso de los dones que cada hermano y cada hermana usan en medio nuestro para nuestro crecimiento espiritual. Yo soy bendecido con usted, con su obrar según Dios le dirige y según los dones que Dios le ha dado, y usted también es bendecido por medio de que Dios pueda usar a otras personas. Pero tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar espiritual de cada uno de nosotros, y eso implica que nos vamos a preocupar también cuando los hermanos y las hermanas están en pecados de este tipo, de los mencionados acá. Fíjese la función de esto. La función es ganarse a tu hermano. Versículo 15. Si te oyeras ganado a tu hermano. El sentido de la disciplina, el sentido de sacar a la luz, no es para avergonzar, es para ganar al hermano. Lo que está diciendo es, ustedes no están solos, la iglesia está para ayudarlos en su crecimiento espiritual. Ustedes son responsables de esa persona que ha pecado contra ti, dice el Señor. Son responsables de su bienestar espiritual, de su restauración, de llevarlo al arrepentimiento. Hermanos, necesitamos que nos lleven al arrepentimiento. No somos prontos para arrepentirnos. Si lo fuésemos, no necesitaríamos la disciplina del Señor, pero la necesitamos y es una bendición y debemos abrazarla como una muestra de amor del Señor. ¿Ya? Los hijos, cuando niños no entienden la disciplina, pero cuando son grandes, no conozco a nadie que no agradezca la disciplina de sus padres. Cuando son grandes se dan cuenta que fue una manifestación de amor y que les sirvió. Así, los creyentes a veces, cuando somos más niños, más infantiles, nos enojamos con estas cosas, pero un creyente que ya ha pasado unos años, que ya ha madurado en el Señor, agradece a Dios por tener a sus hermanos que le alientan, que le ayudan y que de repente le pegan un tironcito de oreja, y a veces más de un tironcito. Agradecemos por nuestros pastores que están velando por nosotros y llamándonos y preguntándonos, es que se está metiendo en mi vida. Gloria al Señor que se meta en nuestra vida porque necesitamos ser llevados al arrepentimiento. La función es ganarse al hermano, arrebatarlo de las manos de Satanás que va a hacer estragos con un hermano que no se quiere arrepentir de su pecado. Empieza a entrar esa pequeña semilla de rebeldía porque un hermano vino y me dijo, es que hermano, usted hizo tal cosa, y dejamos entrar la rebeldía y Satanás inmediatamente se lanza y va a intentar destruir a esa persona. Pero el hermano que le ama y la hermana que le ama va a ir donde usted y le va a ayudar para llevarla al arrepentimiento. Ahora, si no hay arrepentimiento, ni con una, ni con dos testigos, ni con tres, ni con la iglesia, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar a ese perverso. Sacarlo de en medio nuestro. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aquí Pablo nos advierte contra una práctica peligrosa. Los cristianos sí son llamados a denunciar el pecado, a confrontarlo, pero ojo, a hacerlo por el celo de Dios, por el celo por la santidad y por el amor a los hermanos. Sin embargo, hay que tener cuidado, pues algunos pecados en sus detalles son tan viles, son tan perniciosos,
que deberíamos mantenerlos lejos incluso de nuestra mente y de nuestras lenguas. Por dos cosas. Primero, porque cuando empezamos a describir exageradamente y morbosamente un asunto, se vuelve a veces un hábito adictivo. La mente empieza a desear volver a relatar estos asuntos, a hablar del tema. Por ejemplo, el chismoso, el que le gusta chismear, pero que cuando chismea dice que está en contra de aquello que está criticando, pero cuando no encuentra qué criticar, se aburre, extraña la conversación donde se puede hablar mal del otro. El chismoso es adicto al chisme. Una iglesia que vive en piedad y en santidad es aburrida para un chismoso. Entonces, la descripción exagerada y morbosa, queriendo relatar una y otra vez los pecados de los hermanos, es más bien un problema que causa una adicción. En segundo lugar, porque según la naturaleza de ese pecado, la mente del cristiano tiene que tener cuidado. La mente del cristiano debe estar llena de Cristo y no de pensamientos de este tipo que terminan muchas veces normalizando tales maldades. El solo hecho de hablarlos, entrando en detalles sórdidos, denigra la santidad del pueblo de Dios. Hay un ejemplo muy claro que podemos ver nosotros en el fluir de las iglesias en el siglo pasado y en el siglo presente. ¿Cómo era la mentalidad? ¿De qué estaba llena la mente de las iglesias antes, por ejemplo, de que viniera la televisión abierta? Una mente tan sencilla, no digo que era una mente más santa ni con menos pecado, pero era una mente sencilla que apenas conocía su ambiente, su pueblo, su familia, algo escuchaba desde lo lejos. Cuando llega la televisión y se nos abre este mundo, se nos muestra las realidades de este mundo, empezamos a ver las manifestaciones, no solamente de lo bueno, porque no aparecen solamente documentales de los animalitos ni de cosas así, sino que nos muestran la multiforme pecaminosidad del hombre. Y empezamos y nos llega Hollywood y sus películas con sus inmoralidades. Y nos llegan las historias de otras culturas que no tienen a Dios y que viven en formas de vida primitivas, violentas, arcaicas, con daño contra las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. La televisión abre esa caja del mundo, nos muestra el mundo así frente a nuestros ojos. Pero ¿qué decir cuando llega el Internet? Donde ya no solo es el director del canal el que decide qué nos va a dar, sino que nosotros podemos ir y entrar y ver todo tipo de cosas, según nuestro morbo nos quiera llevar a ver. ¿Cuánto más vemos todo tipo de perversidades? Por más que ciertas páginas intentan frenar esto, se dan cuenta que las búsquedas que hacen las personas hoy en día, y muchas veces los jóvenes, pero también los adultos, pero muchas veces los jóvenes, que son los usuarios más constantes, son tan perversas que solo leerlas ya nos hacen daño. La exposición de los pecados, el hablar de estos pecados muchas veces termina siendo pernicioso para nuestras mentes, que deben estar llenas de Cristo, deben estar llenas de la palabra de Dios. Cuando pasa esto, cuando la mente se empieza a repetir una y otra vez los pecados de mis hermanos, ya se pierde el sentido del objetivo de la disciplina o de la ayuda al hermano. Ya no es para ayudarle y para ganárselo. Ya no se busca la restauración, sino solamente la murmuración y el desprecio. Por eso es bueno que
en un proceso de disciplina dentro de la iglesia, no se debe ventilar innecesariamente los detalles del pecado cometido, a menos que tal vez ya sean de pleno conocimiento y habrá que tratarlos, pero si ya ha llegado a cierta publicidad, que no escale más. No es necesario. Somos llamados a denunciar el pecado, sí, a sacarlos a la luz para contrarrestarlos, pero no para convertirlos en nuestra conversación de sobremesa, en nuestra conversación cotidiana. Esto trae corrupción moral y espiritual, no es conveniente. Número 2, creo que no vamos a llegar ni al 3 ni al 4. Vamos al número 2. El juicio contra la maldad. El juicio contra la maldad. Veamos el versículo 13, que dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La vez pasada, como decía, hablamos un poquito acerca de las cualidades de la luz. Esa cualidad que tiene de alumbrar en lo que está oscuro y ponerlo en evidencia. La historia del hombre es tratar de demostrar que el hombre tiene miedo a la oscuridad. El hombre en general, el ser humano en general, siempre le ha temido a la oscuridad y buscará solucionar ese problema. ¿Por qué? Bueno, porque representa un peligro desconocido. En un lugar oscuro no se sabe cuántos peligros hay y por tanto potencialmente pueden haber cientos de peligros y yo no me doy cuenta y estarán tan cerca mío que cuando los logre ver ya será muy tarde para escapar. Entonces, por naturaleza, somos seres que no nos gusta la oscuridad. Nuestros ojos no son como los de los felinos, por ejemplo, que podemos captar esas pequeñas señales lumínicas. Nosotros no vemos nada. Así que el hombre siempre ha temido la oscuridad, pero eso es en lo físico, porque en lo espiritual es todo lo contrario. En lo espiritual el hombre ama la maldad, ama la oscuridad, perdón. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Leamos Juan 3:16, este pasaje que normalmente usamos evangelísticamente, y muy bien usado evangelísticamente, pero a veces nos quedamos ahí y tiene una profundidad mayor. San Juan 3:16 hasta el 21 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envía a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el no creer en el unigénito Hijo de Dios es condenación. Versículo 19 lo explica. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre en su estado natural, la mujer, ama la oscuridad porque sus obras son malas y no quiere venir a la luz para que sean manifiestas. Los hombres están condenados porque Dios les ha iluminado, exponiendo su persona, pero ellos han arrancado de él. Por eso decía al principio, todos los seres humanos hemos recibido la luz de Dios de diversas maneras para mostrarnos la verdadera luz del cielo, exponiendo nuestra pecaminosidad. Y por eso estamos condenados si rechazamos esa luz. No es algo que viene en lo oculto y en lo oculto de mi pieza viene el Señor y ahí me habla y me revela. Está expuesto en los cielos, está contado en los cielos la existencia de Dios.
Está la persona de Cristo que ha sido predicada y enseñada hasta el último rincón del mundo. Está la palabra de Dios que se ha predicado durante siglos y siglos en todos los rincones del mundo. La luz de Dios ha venido al mundo exponiendo todas las cosas. Y por eso es que el mundo está condenado. Dios se ha revelado por la creación. Dios se ha revelado por la ley que le dio a Israel, que por medio de Israel fue esparcida por todo el mundo, sino porque prácticamente todos los cuerpos legales de todos los países civilizados del mundo están íntimamente basados en la ley de Dios. Dios se reveló por la ley. Dios se reveló por medio de la palabra escrita, la Biblia, el libro más impreso y más vendido en todo el mundo, en toda la historia. Y finalmente, Dios se ha revelado por la persona de Cristo, pero los hombres rechazan esa luz. Dios le dice en Isaías 42, le dice a los hombres, miradme a mí, todos los términos de la tierra, y seréis salvos. Acá lo que leíamos recién un poquito antes, decía, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda. Cristo ha sido levantado en una cruz. Dios lo ha levantado, lo ha puesto en alto, de la misma manera como Moisés levantó esa serpiente en el desierto para que la gente observara desde lejos y fuese sanada de la mordida de las serpientes que estaban ahí. Así Dios ha levantado a Cristo en una cruz para que todo el mundo le mire. Y no es una invitación, es un mandato. Miradme a mí, dice el Señor. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. Y seréis salvos. Pero la gente ha cubierto sus ojos. La gente ha mirado para otro lado. La gente ve al crucificado y voltea el rostro. Y se cubre de esa luz. Su luz le molesta. Hoy en día la historia de la cruz está relatada en montones de lados, en los colegios, en todos lados. ¿Por qué? Bueno, porque a la gente le gustan las historias bonitas, las historias dramáticas. Y la historia de la cruz se ha convertido como incluso hasta en un buen guión para una buena película. Entretenido para ver en Semana Santa, tomándose algo calentito, ¿cierto? Y de paso quizás hasta sentirse un poquito mejor consigo mismo. Pero ojalá no detengas a nadie para hablarle la razón por la que lo mataron. No, veamos lo que pasó, pero no excavemos en esas cosas, dirá. ¿Sabe por qué mataron a Cristo? ¿Sabe por qué esa historia termina con ese hombre crucificado? Lo mataron porque sus obras eran buenas, porque incomodaba a todos. Incomodaba a los sacerdotes, incomodaba a los fariseos, a todos los pecadores. Fíjese, hay un texto muy interesante en Lucas capítulo 5, versículo 1, que a veces pasamos un poquito por alto. Lucas 5:1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba sobre la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro
Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, y esto es lo sorprendente, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo que me causa curiosidad es que yo no sé lo que hubiera hecho ahí, pero definitivamente eso de apartar al Señor es raro, suena raro. Es decir, si yo soy pescador y viene una persona que por acompañarme me hace ganar 30, 40, 50, no sé cuántas veces, más de lo que gano habitualmente, yo creo que aparecerían en los ojos, ¿cierto?, unos signos de pesos y digo, quédate conmigo. Negocio tremendo. Y sin embargo, este hombre le dice, apártate de mí. ¿Qué le pasó? La luz de Cristo era tan fuerte al estar al lado de él, que lo único que pudo decir, apártate de mí porque soy pecador. La luz era tan tremenda que el corazón de Pedro parecía estar desnudo, mostrando todas sus debilidades y todos sus pecados fueron manifestados en esa hora. Estaba a centímetros adentro de una barca, viendo ese hombre santo, ese hombre apartado, y su pecado ya no lo podía soportar. La luz de Cristo la había iluminado a tal punto que como que en un comienzo le dice, por favor, apártate porque voy a caer aquí. Y de hecho cae físicamente de rodillas, avergonzado. La luz de Cristo es tan intensa que el hombre o huye o cae de rodillas pidiendo misericordia. Bueno, en nuestro mundo actual creo que si Cristo viviera en nuestro tiempo, no sé si duraría 3 años. No sé si el mundo sería capaz de tolerar a Cristo caminando entre nosotros y predicando su mensaje hoy durante 3 años. Yo creo que antes de eso, de alguna manera, alguien trataría de deshacerse de él. Es interesante que Pablo cita a Isaías 60 en este pasaje, pero no es una cita exacta, porque el pasaje en Isaías 60 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ese es 60, versículo 1. Y hay varias cosas interesantes acá cuando Pablo cita este pasaje, pero un poquito cambiado. Primero, este es uno de los muchos pasajes del Antiguo Testamento que muestran a Dios haciendo un claro llamado a la salvación a todos los hombres de todas las naciones. ¿Ya? No es el único, pero hay muchos llamados. Es decir, la revelación de Dios a Israel no era con el fin solamente de llegar a los israelitas, sino de que ellos fueran la muestra del amor de Dios, de la gracia de Dios, para que ellos la llevaran al mundo entero. Todas las naciones debían conocerles por esa luz que Dios estaba instalando en Israel. Era el faro que tenía que alumbrar a todas las naciones. Eso es lo primero que llama la atención. Lo segundo que llama la atención en este pasaje es que, según Isaías, quien ilumina es Jehová que ha nacido sobre ti. Si seguimos leyendo, ¿cierto? En el 60, versículo 1 dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El que ilumina entonces, según Isaías, es Jehová que ha nacido sobre ti. Sin embargo, Pablo, cuando cita a Isaías, no dice Jehová. ¿Qué dice? Te alumbrará Cristo. ¿Ya? Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Lo tercero, que enseña que por cuanto ha venido la luz de Jehová, la luz de Cristo, debes, ¿qué cosa? ¿Qué debemos hacer? Resplandecer. Esto se reafirma muy bien en la traducción que hace del versículo 13, la Biblia de las Américas, que dice así, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es
luz. Es decir, la luz de Dios no solo ilumina, sino que vuelve a eso que es iluminado en una lumbrera también. ¿Se acuerdan que la vez pasada también hablamos de esa propiedad de la luz? Que en realidad los objetos no tienen luz propia. Nosotros vemos una pared blanca y no es que sea blanca y ilumine. Lo que está haciendo es reflejando la luz del sol, en este caso, o de las ampolletas también, y esa luz reflejada llega a nuestros ojos y es captada. No tiene luz propia. Así funciona la luz. Bueno, aquí nos está diciendo lo mismo. El carácter de Dios, su santidad, no solo ilumina a quien lo recibe, sino que lo transforma, lo vuelve luz. De ahí que Dios les dice a los que le siguen en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. ¿Ya? Pero pensemos en algo. Cuando Cristo es levantado en la cruz, es la escena que más vamos a ver en esta semana, o más vimos en esta semana, a un Cristo levantado en una cruz. Cuando lo vemos en una cruz, ¿qué vemos? ¿Qué se manifiesta ahí? ¿Vemos amor? Sí, sin duda. ¿Vemos misericordia? Sí, vemos misericordia. ¿Vemos gracia? Sí, vemos gracia. Pero hay algo que tenemos que ver también. Está en Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. ¿Qué vemos en la cruz? Primera de Pedro 2:24. Dice, ¿quién? Se refiere a Jesús. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Fíjese bien en cada detalle de este pasaje. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él expuso nuestros pecados. La luz de Cristo a los creyentes expuso en una cruz nuestros pecados. Cuando vemos la cruz, hermanos, tenemos que ver nuestros pecados ahí haciéndole sangrar. Tenemos que ver a nuestros pecados por los cuales Dios tortura, permite que el hombre le golpee, le pegue de latigazos. Esas heridas son nuestros pecados infligiéndole ese dolor al Señor. Vemos gracia, vemos misericordia, vemos amor, vemos nuestros pecados siendo cargados en Cristo. Él los llevó ahí. Y otra cosa que quiero que pensemos y terminamos con eso es que la luz que es rechazada no quedará ahí frustrada y rechazada para siempre. La luz iluminadora de Dios, tarde o temprano, sacará todo pecado a la luz. Dios no tomará por inocente al culpable, Dios castigará todo pecado. Si tu pecado no fue expuesto en la cruz y Cristo lo pagó por ti y Cristo sufrió la paga por tu pecado en la cruz, ese pecado será expuesto no en ese momento, sino en el día del juicio. Todo pecado tuyo saldrá a la luz. La luz no será frustrada, no quedará tapada. La luz de Dios revelará y traerá a juicio todo pecado. Por eso decíamos que la maldad siempre tiene juicio. ¿Acaso en los creyentes no fue enjuiciada la maldad? Claro que fue enjuiciada, pero gloria al Señor que no fue enjuiciada en nosotros. Fue enjuiciada en Cristo. La ira de Dios, de la que se nos viene a la mente que va a ser derramada en los tiempos de la tribulación,
o que va a ser derramada en el juicio de Dios, en el infierno eterno, y pensamos, ahí está la ira de Dios. Fíjese que antes la ira de Dios sí fue derramada antes, hace 2000 y tantos años, sobre un madero, sobre una persona, sobre Jesucristo. La ira de Dios fue derramada ahí y los pecados nuestros, los de los creyentes, están ahí. Están ahí. ¿Qué vemos cuando vemos la cruz? Vemos nuestros pecados siendo castigados de una manera tan fuerte por Dios mismo. Para terminar, Juan 3, del 1 al 12. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.